El cuarto de su madre olía todavía a mentol y a sábanas planchadas. Ese olor que Valeria había aprendido a reconocer como el olor de alguien que se cuida, aunque ya no tenga fuerzas para nada. Más. Eran las 10 de la noche del miércoles, y llevaba 3 horas vaciando cajones, doblando ropa, llenando bolsas negras, con la vida entera de una mujer de 74 años. La cama estaba sin tenderse por primera vez en décadas. Las almohadas apiladas en una silla, el cobertor color crema doblado sobre el respaldo como si su madre fuera a volver a necesitarlo. Valeria trabajaba despacio, sin llorar, con ese estado extraño en que el cuerpo cumple tareas, mientras la mente todavía no termina de creer lo que sabe. Cuando llegó al closet, empezó por arriba, por las cajas de zapatos apiladas con recibos de servicios y estampitas religiosas y boletas que ya no le servían a nadie. Las fue bajando una por una, revisando el contenido con la misma precisión clínica con que había revisado los medicamentos durante meses. Fue detrás de la última caja, en el rincón más oscuro del estante inferior, donde encontró la lata. Era una lata de galletas danesas, de las azules con ilustraciones de barcos y molinos de viento, con la tapa oxidada en las orillas y la pintura descascarada en una esquina. Valeria no la había visto nunca. En 20 años de visitas a esa casa, en 4 años de cuidados diarios, esa lata no había existido para ella. La sacó con cuidado, como si pudiera romperse, aunque el peso de adentro decía que no había nada frágil. Cuando levantó la tapa, encontró primero el olor a papel viejo y a algo metálico, y luego vio la fotografía. Era su madre joven, de unos 25 años, con el cabello oscuro cayendo sobre los hombros y el vientre visiblemente crecido bajo un vestido de flores pequeñas. Junto a ella había un hombre que Valeria no reconoció, un hombre que no era su padre, que la tomaba del brazo con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas sobre lo que existía entre ellos. Al reverso de la foto, con la letra apretada y redonda que Valeria conocía de memoria, su madre había escrito 4 palabras y una fecha. Rafael, 1983. Que Dios me perdone. Debajo de la fotografía había un documento doblado en 4, con el papel amarillento y los bordes gastados, de quien lo ha doblado y desdoblado muchas veces, y cuando Valeria lo abrió alcanzó a ver el sello del registro civil antes de que las letras dejaran de tener sentido para sus ojos. Era un acta de nacimiento. El nombre del niño estaba en la primera línea, y el nombre de su madre estaba en la segunda. Y Valeria supo en ese instante, sin necesitar leer más, que ese niño había nacido 4 años antes que ella y que podía estar vivo en algún lugar del mundo, sin que ella hubiera sabido nunca que existía. Cerró la lata con cuidado, la colocó sobre la cama de su madre, apagó la luz del closet y salió del cuarto sin volver a mirarla. Valeria tenía 29 años cuando el médico pronunció las palabras insuficiencia renal crónica, y el mundo de Carmen se redujo a números: creatinina, potasio, presión arterial. Esa misma semana, Valeria empacó 2 maletas en su departamento de Monterrey y dejó sobre la mesa las llaves que ya no necesitaría: el trabajo, el departamento, el novio que se llamaba Rodrigo y que olía a café negro por las mañanas. Todo quedó suspendido bajo la promesa de que serían unos meses. Unos meses se convirtieron en 9 años, sin que nadie firmara ese contrato. Rodrigo esperó 18 meses antes de dejar de llamar, y Valeria lo entendió sin decirlo en voz alta porque había cosas más urgentes que el dolor propio.
Los martes y jueves eran los días de diálisis. Y Carmen nunca quiso tomar taxi porque le parecía un gasto innecesario, así que tomaban el camión 40 minutos de ida y 40 de vuelta, con la bolsa de tela donde Carmen guardaba su credencial y una botella de agua sin gas. Valeria aprendió a leer las etiquetas de los alimentos antes de meterlos al carrito del supermercado, sin sal, sin potasio, sin fósforo, sin los pequeños placeres que antes llenaban la alacena. Cada domingo por la noche, Valeria abría el pastillero de 7 compartimentos, ese de plástico, amarillo con las letras de los días impresas en relieve, y acomodaba las pastillas una por una con la concentración de quien arma algo frágil. Pidió trabajo en casa antes de que eso tuviera nombre. Aceptó un puesto con menos responsabilidades para no tener que viajar. Y rechazó un ascenso que la habría llevado a Guadalajara con un aumento que habría cambiado los siguientes 10 años de su vida. No lo dijo en la oficina como un sacrificio. Simplemente dijo que no era el momento. Pero también hubo tamales verdes cada Navidad, con la masa que Carmen extendía con las manos porque nunca confió en la cuchara, y chismes de la vecindad contados en voz baja antes de dormir, y telenovelas que ninguna de las dos seguía con atención, pero que llenaban el silencio de la sala con una calidez doméstica que Valeria no habría cambiado. La relación con su madre no era una carga soportada en silencio. Era una vida construida juntas, con sus rituales y sus horas, y su forma particular de quererse. Por eso lo que encontró dentro de la lata azul no tenía cabida en ninguna versión de esa historia que Valeria conocía. 3 días después del funeral, el abogado de la familia llegó al departamento con una carpeta delgada y el gesto de quien mide cada palabra antes de soltarla. Era un hombre de casi 70 años que había conocido a Carmen Reyes cuando Valeria todavía usaba uniforme de primaria. Le preguntó, con una calma que no era natural, si ya había hablado con todos los interesados antes de iniciar el trámite de sucesión. Valeria pensó en los tíos de Guadalajara, en una prima segunda que nunca contestaba el teléfono, y dijo que sí, que creía que sí. El abogado asintió despacio y no dijo nada más sobre eso, pero tampoco cambió el gesto. Esa tarde, cuando él ya se había ido, llegó al buzón una carta certificada con el nombre de su madre escrito a mano, con letra apretada y vertical. El remitente decía Rodrigo. Sandoval Reyes, y Valeria leyó el apellido 2 veces parada en el pasillo, con el sobre abierto entre los dedos y el ruido del edificio filtrándose por las paredes. Sandoval era el apellido de su madre, por matrimonio. Reyes era el apellido de su abuela materna, el que Carmen había cargado desde niña y que Valeria también llevaba en el acta de nacimiento como segundo apellido. Que ese hombre tuviera los dos juntos no era coincidencia que cupiera en ninguna explicación sencilla. No abrió la carta. La llevó al cuarto de su madre y la puso encima de la lata azul, sobre la cama que olía todavía a la crema de manos que Carmen usaba cada noche antes de dormir. La fotografía de 1983 seguía ahí adentro, sin que nadie la hubiera tocado desde que Valeria la encontró 2 días atrás. Ahora había 2 cosas sobre esa cama que no entendía, y las miró juntas un momento antes de abrir la laptop sobre el escritorio pequeño junto a la ventana. Escribió el nombre completo en el buscador y agregó el nombre de la ciudad casi sin pensarlo, como si una parte de ella ya supiera qué iba a encontrar. El primer resultado fue un perfil de LinkedIn. Ingeniero civil, 40 años,
una foto de rostro con buena luz y fondo neutro. Valeria amplió la imagen hasta que la pantalla pixeló un poco, y entonces lo vio. Los pómulos altos, la línea de la mandíbula, algo en la distancia entre los ojos que ella reconocía, no porque lo hubiera visto antes en otra persona, sino porque lo veía cada mañana en el espejo antes de salir a trabajar. Cerró la laptop con cuidado, como si el ruido pudiera romper algo. Fue a la cocina y llenó un vaso de agua del grifo. Lo puso sobre la mesa y se sentó frente a él con las manos abiertas sobre las piernas. El agua se movió en pequeños círculos concéntricos que tardaron varios segundos en aquietarse, y Valeria esperó a que se detuvieran del todo antes de volver a respirar con normalidad. Valeria no lloró esa noche. Fue a la cocina. Abrió el cajón donde guardaba los bolígrafos y sacó la libreta de espiral verde que había usado durante 4 años para anotar los medicamentos de su madre. Dosis, horarios, observaciones del médico. La primera hoja en blanco tenía una marca del anillo de una taza de café. La ignoró. Escribió 3 preguntas con letra apretada y sin adornos. ¿Quién es Rodrigo? ¿Qué dice? Exactamente el documento que estaba en la lata. ¿Por qué su madre nunca pronunció ese nombre en 37 años de vida compartida? No eran preguntas retóricas, eran tareas. Debajo trazó una línea y enlistó sus fuentes en el orden en que las abordaría. Primero el documento del registro civil que había encontrado, enrollado dentro de la lata de galletas. Segundo, los álbumes de fotos que su madre guardaba en el cajón de abajo de la sala. Ese cajón que siempre estuvo cerrado con llave y que Valeria abrió 3 días después del funeral cuando buscaba el seguro de gastos médicos. Tercero, el abogado de la familia, el doctor Méndez. Y cuarto, la tía Dolores, la hermana mayor de su madre, 74 años, casa en Tlalpan, una mujer que siempre eligió las palabras con cuidado y a quien Valeria recordaba callándose, justo cuando debía hablar. Tomó la carta certificada de Rodrigo, la que todavía no había abierto, y la deslizó dentro de un sobre manila más grande junto con el documento de la lata. Lo selló con cinta adhesiva. Los guardó en el cajón de su propia cómoda, debajo de 2 suéteres doblados, no en el cuarto de su madre. Eso era importante. Sacar las pruebas del espacio de Carmen, donde cualquier cosa podía sentirse como una invasión, y llevarlas a un territorio que le pertenecía solo a ella. Marcó el número del doctor Méndez desde el teléfono fijo, no desde el celular. Le dijo que necesitaba revisar los papeles de la herencia, que había algunas dudas sobre los documentos notariales. El abogado respondió que el jueves por la mañana tenía un espacio. Valeria anotó en la libreta: jueves, 11 a.m., doctor Méndez, y subrayó la hora 2 veces. No mencionó a Rodrigo. No preguntó nada que pudiera adelantar su mano antes de tener más piezas en su poder. Antes de apagar la luz, sacó otra vez la fotografía de su madre embarazada. La fecha escrita a lápiz. En el reverso decía julio de 1983. Valeria nació en febrero de 1986. Su padre, Ernesto, el hombre que aparecía en todas las fotos de Navidad desde 1984, no era el hombre de esa imagen. El cálculo era simple y brutal. Su madre había cargado ese embarazo 3 años antes de que Ernesto entrara a la familia, con alguien cuyo rostro Valeria no reconocía, y había guardado silencio sobre eso durante todo el tiempo que Valeria le había dado sus años, su sueldo y sus noches. Guardó la foto dentro de la libreta, cerró el cajón con cuidado y no encendió el teléfono hasta la mañana siguiente. Valeria puso el acta sobre la mesa del comedor y la leyó 2 veces, despacio, como si las palabras pudieran cambiar entre una lectura y la siguiente.
no cambiaron. Rodrigo Sandoval Reyes, nacido el 14 de 1900, marzo de 1983, hijo de Carmen Reyes Villanueva. El campo del padre decía simplemente, no reconocido. Fotografió el documento con su teléfono, encuadró el folio en el centro de la imagen, verificó que los caracteres quedaran nítidos antes de guardar el archivo. Anotó en su libreta el número de folio, el nombre completo del registro y la delegación. Iztapalapa, 1983. Escribió con letra apretada y sin adornos, como si estuviera levantando un inventario de objetos rotos. Después fue a la sala y sacó los 3 álbumes de fotos que su madre guardaba en el mueble bajo el televisor, los mismos que Valeria había hojeado de niña buscando su propia cara entre las páginas. Los abrió uno por uno sobre la alfombra y buscó el período entre 1982 y 1984. Lo que encontró fue ausencia. Páginas con huellas de pegamento donde alguna vez hubo fotos, esquinas vacías, una cronología que saltaba limpiamente de 1981 a 1985, como si esos años no hubieran ocurrido. Solo una imagen sobrevivió de ese tiempo. Carmen de pie junto a una pared clara, delgada de una manera que no era salud, con la mirada dirigida hacia un punto fuera del encuadre. No había fotos de embarazo, no había fotos de bebé. Alguien había retirado esas imágenes con cuidado, no con prisa, dejando apenas esa foto solitaria que quizás se olvidaron de eliminar o decidieron en algún momento que no importaba. Valeria fotografió también las páginas vacías, los rastros de pegamento, la foto de su madre mirando hacia ningún lado. Luego fue al cajón de la cómoda del pasillo, donde había guardado las pertenencias del cuarto de Carmen después del velorio, el rosario, el frasco de mentol casi vacío y el Nokia básico que su madre había usado hasta los últimos meses, porque decía que los teléfonos nuevos le confundían los ojos. Encendió el teléfono. La batería tenía todavía un cuarto de carga. Entró a la lista de contactos y la recorrió nombre por nombre, buscando sin saber exactamente qué buscaba, hasta que lo encontró. Una entrada sin nombre, guardada solo como una inicial. R. Lo buscó en el registro de llamadas y encontró que Carmen había marcado ese número por última vez 7 meses antes de morir, en un martes ordinario de octubre, a las 3:15 de la tarde. Valeria no llamó. Anotó el número completo en su libreta, debajo del folio del acta, y al lado escribió la fecha y la hora exacta de esa última llamada, con la misma letra apretada de antes. Cerró la libreta, alineó el Nokia con el borde de la mesa y permaneció un momento mirando todo lo que había reunido. El acta, los álbumes abiertos, las fotos en su teléfono, la libreta con sus anotaciones. Las piezas no eran muchas, pero encajaban entre sí con una precisión que no dejaba espacio para la duda. Su madre había tenido un hijo antes que ella. Lo había ocultado desde el nacimiento con suficiente determinación como para borrar años enteros de los álbumes familiares. Y sin embargo había guardado ese número en su teléfono. Había marcado esa inicial con su pulgar artrítico 7 meses antes de morir, lo que significaba que el secreto no era un pasado abandonado, sino algo que Carmen había sostenido en vida, en silencio, hasta casi el final. El jueves por la mañana, Valeria llegó 10 minutos antes a la cita y esperó de pie en el pasillo, con el acta de nacimiento doblada dentro de un sobre manila. La oficina del doctor Méndez olía a papel viejo y a café recalentado, ese olor de lugares donde se custodian secretos ajenos durante años. Cuando el abogado la hizo pasar,
Valeria puso el sobre el escritorio sin saludarlo todavía, sin explicar nada. El doctor Méndez lo abrió, miró el acta un momento y luego la miró a ella. Y en ese segundo de silencio, Valeria supo que no iba a sorprenderse. Él dijo que Carmen le había pedido hace 2 años que gestionara un reconocimiento testamentario para cuando llegara el momento, usando exactamente esa frase, como si la muerte fuera un trámite que se agenda. Entonces, abrió el cajón inferior del escritorio y sacó una carpeta azul que tenía el nombre de su madre escrito con marcador en la portada. El departamento de Avenida Insurgentes, el único bien real que Carmen había acumulado en 64 años de vida, estaba en fideicomiso desde hacía 18 meses. Los beneficiarios eran 2, Valeria Montoya y Rodrigo Salinas, cada uno con el 50%. El abogado deslizó la copia del fideicomiso hacia ella y Valeria. Lo tomó con las 2 manos, con la misma calma con que había aprendido a leer resultados de laboratorio en una sala de espera. Leyó cada página sin interrumpir, y en la última encontró la firma de su madre. Esa firma inclinada hacia la derecha, con la L larga, la misma que había estampado durante 9 años en los poderes médicos que Valeria presentaba en cada centro de diálisis. Había una sola pregunta que necesitaba hacer, y la hizo en voz baja. Si Rodrigo sabía que existía el fideicomiso. El doctor Méndez dijo que sí, que había sido notificado 3 meses atrás mediante carta certificada, que él mismo la había enviado, siguiendo las instrucciones de Carmen. Valeria dobló el fideicomiso con cuidado, lo metió en el sobre manila junto con el acta, cerró la solapa y agradeció al abogado con una cortesía que le salió precisa y distante, como si agradeciera a un cajero de banco. En la banqueta, de pie frente al tráfico de la avenida, con el sol de mediodía cayéndole directo en los ojos, Valeria hizo el cálculo. 18 meses atrás, su madre todavía llegaba 3 veces por semana a diálisis y ella la esperaba siempre en el mismo asiento azul del pasillo, con un termo de agua tibia y una bolsa con galletas de avena. Mientras ella contaba horas y cambiaba sábanas, Carmen ya había firmado documentos notariales para dividir en 2 lo único que quedaba. No fue una traición repentina, ni un impulso de último momento. Tuvo fecha, tuvo firma, tuvo 18 meses de silencio sostenido frente a la hija que nunca se fue. La tía Dolores abrió la puerta antes de que Valeria terminara de tocar, como si llevara horas esperando del otro lado del marco. Valeria entró sin decir mucho. Sacó la fotografía de 1983 y el acta de nacimiento de la carpeta azul y los puso sobre la mesa del comedor sin preámbulo ni explicación. Dolores los miró unos segundos. Luego se fue a la cocina y puso a calentar el café de mi olla que ya tenía preparado, con canela, el mismo olor que llenaba la casa de Carmen en los diciembres de infancia. No negó nada. Sirvió las 2 tazas, se sentó frente a Valeria y empezó a hablar con la lentitud de alguien que lleva décadas cargando una historia que nunca fue del todo suya. Carmen tenía 21 años, cuando quedó embarazada de un hombre casado que tenía nombre y dirección conocidos, pero que nunca firmó nada, ni se hizo responsable de absolutamente nada. La familia entera, los abuelos de Valeria, incluidos, presionó a Carmen hasta que firmó los papeles en una notaría de Iztapalapa y entregó al niño a una pareja de Guadalajara que no volvió a cruzarse con ninguno de ellos. El nombre que pusieron en el registro fue Rodrigo, aunque Dolores no supo nunca si la familia adoptiva lo mantuvo o lo cambió por otro. Carmen nunca volvió a pronunciar ese nombre en voz alta dentro de la casa, y con el tiempo
El silencio se volvió regla, luego costumbre, luego muro. Cuando Valeria preguntó por qué nadie se lo dijo a ella, Dolores respondió con exactitud. Carmen había pedido expresamente que no lo hicieran, con esas palabras precisas: es mi carga y no de ella. Como si proteger a Valeria del peso fuera la única forma que encontró de quererla sin lastimarla. Dolores también dijo que Carmen buscó a Rodrigo hace 4 años, cuando el diagnóstico empeoró y los médicos empezaron a hablar de plazos, que se vieron 3 veces en lugares neutrales, cafeterías o parques, ninguno en la casa de Valeria ni cerca. Rodrigo vive en Querétaro, tiene familia propia, 2 hijos, una vida construida sin ningún vínculo visible con Carmen ni con nadie de este lado. Valeria escuchó todo esto, terminando su café a sorbos pequeños y regulares, sin cambiar la posición de las manos sobre la mesa ni el ritmo de la respiración. Cuando Dolores terminó de hablar, Valeria recogió la fotografía y el acta. Los devolvió a la carpeta azul con el mismo orden con que los había sacado, y llevó su taza al fregadero. La lavó con el estropajo verde que Dolores tenía colgado en el grifo, la enjuagó y la secó con el trapo de cocina de cuadritos rojos que llevaba años en el mismo gancho a la derecha de la ventana, el mismo trapo que había usado de niña cuando ayudaba a recoger después de las comidas del domingo. Le dijo a su tía que ya era tarde y que tenía que irse, y Dolores no intentó detenerla ni agregar nada más, porque ambas entendieron que ya no había nada nuevo que decir. Valeria llegó al departamento pasadas las 7 de la tarde y no encendió la luz del pasillo. Fue directo a la cocina, donde la claridad del techo fluorescente era más fría y más honesta que cualquier lámpara. Puso sobre la mesa la fotografía de 1983 primero, después el acta de nacimiento, después los documentos del fideicomiso. La libreta verde quedó al final, abierta en la página donde había anotado las fechas en columna. Los alineó por orden cronológico, de izquierda a derecha, como si fueran piezas de un expediente que alguien más tendría que revisar algún día. No había nada caótico en ese momento. Todo ocupaba el lugar exacto que le correspondía. Entonces abrió el sobre de Rodrigo con cuidado, usando las tijeras de la cocina, para no rasgar el papel, y sacó la hoja doblada en 3 partes. Él escribía con letra pequeña, irregular, inclinada hacia la derecha, la letra de alguien que había aprendido a contenerse. Decía que sabía que esto era difícil. Decía que no venía a reclamar nada, que nunca había sido esa su intención. Explicaba que firmó el fideicomiso porque Carmen se lo pidió con insistencia durante las últimas semanas, cuando ya estaba débil, y que no tuvo voluntad para negarle ese gesto a una mujer que se estaba muriendo. Decía que no guardaba rencor. Valeria leyó la carta 2 veces, la dobló de vuelta, con el mismo orden de los 3 pliegues originales, y la colocó al final de la fila, después de su libreta. Luego fue al armario del pasillo, donde guardaba el papel de carta que había comprado hace años para una ocasión que nunca llegó, y sacó 2 hojas. Se sentó frente a la mesa con un bolígrafo negro, el mismo que había usado para las anotaciones, y empezó a escribir sin borrador. Le dijo a Rodrigo que había recibido todo lo que envió. Le dijo que antes de leer su carta ya había ido a buscar la historia por su cuenta, que tenía el acta, que había hablado con el abogado, que las fechas estaban anotadas en su propia letra en una libreta que ahora mismo estaba frente a ella. Quería que él entendiera eso, que no necesitó que nadie se lo contara, que lo encontró sola, que ese detalle importaba. Le dijo que necesitaba tiempo antes de saber qué hacer con todo lo que sabía,
que no podía darle una respuesta todavía, pero que tampoco iba a ignorarlo. Firmó con su nombre completo: Valeria Montoya, sin afecto ni frialdad, solo su nombre, porque eso era lo único que en ese momento le pertenecía sin ninguna duda. Sebastián llegó a la casa de su madre esa tarde con una carpeta bajo el brazo y una expresión que Valeria no había visto antes. No era arrogancia, era cálculo. Ella lo esperaba de pie junto a la mesa del comedor, con el acta de nacimiento doblada en 4 dentro de su bolsillo derecho. No lo invitó a sentarse. Él lo hizo de todas formas. Acomodó la carpeta sobre la madera y habló durante varios minutos sobre derechos sucesorios, sobre fechas, sobre lo que le correspondía por ley. Valeria escuchó, sin interrumpirlo, con las manos quietas sobre el respaldo de la silla, que había sido siempre la silla de su madre. Cuando él terminó, ella colocó el acta sobre la mesa, desplegada, sin decir nada. Sebastián la miró, luego la volvió a mirar, y algo en su postura se asentó varios centímetros, como si el aire debajo de él hubiera cedido de golpe. Recogió la carpeta despacio, con movimientos que ya no tenían la misma certeza de antes. Se puso de pie, dijo que hablaría con su abogado, y salió por la puerta sin cerrarla del todo. El sonido de sus pasos en el corredor fue decreciendo hasta que el edificio se tragó el eco por completo. Valeria permaneció de pie junto a la mesa durante un tiempo que no supo medir, mirando la puerta entreabierta y el rectángulo de luz que entraba del pasillo. Luego fue a cerrarla, giró el seguro, y el clic del pestillo fue el sonido más definitivo que había escuchado en semanas. Volvió a la cocina, llenó un vaso de agua del grifo y lo bebió de pie frente a la ventana, mientras la tarde se volvía gris sobre los techos del vecindario. El departamento olía todavía a la lavanda del último frasco que su madre había usado, y ese olor, que antes la reconfortaba, ahora le pesaba de una manera distinta y nueva. Valeria durmió 4 horas seguidas, algo que no había logrado en semanas, y se despertó con la claridad fría de las 6 de la mañana pegada en la ventana. Se levantó sin pensar demasiado, fue al baño, se lavó la cara con agua fría hasta que dejó de sentir el peso detrás de los ojos. Hirvió agua, preparó café negro, y mientras esperaba se quedó parada frente a la mesa, donde todavía estaban los papeles que había sacado el día anterior. Los recogió uno por uno, los ordenó por fecha y los metió en una carpeta verde que encontró en el último cajón del escritorio de su madre. Esa carpeta había estado ahí años, vacía, como si su madre la hubiera guardado para algo que nunca llegó. Ahora tenía un uso. Valeria escribió en la portada con marcador negro: Andrés Fuentes, y debajo anotó el número de teléfono que la tía Dolores le había dado la noche anterior. Después buscó en su celular el número del notario que había gestionado la herencia y le dejó un mensaje de voz pidiendo una cita para esa misma semana, con tono directo y sin explicaciones innecesarias. Abrió la alacena, contó lo que quedaba y escribió una lista de mercado en el reverso de un sobre: arroz, aceite, jabón, pan. Cosas concretas, cosas que podía resolver en la tarde. Guardó la carpeta verde dentro de su bolso, al fondo, junto a su billetera, para no olvidarla en ningún momento del día. Antes de salir, pasó por el cuarto de su madre, miró la cama tendida con la colcha azul que ella misma había lavado 3 días atrás y cerró la puerta despacio, no con tristeza, sino con algo parecido a una decisión tomada. 3 semanas después de la visita a la tía Dolores,
Valeria dejó de revisar el teléfono cada 10 minutos esperando que Rodrigo llamara primero. No fue una decisión tomada frente al espejo, ni una promesa hecha en voz alta. Simplemente ocurrió un martes por la mañana mientras servía agua para el café. Notó que la cafetera seguía siendo la misma que su madre le regaló cuando se mudó sola, una cafetera italiana, de aluminio con la manija negra torcida hacia la izquierda, y por primera vez en meses no sintió que ese objeto la acusaba. Lo que sí sintió fue algo parecido al cansancio limpio, el tipo de cansancio que aparece después de cargar algo muy pesado y finalmente soltarlo en el suelo. Esa mañana acomodó los papeles que había sacado de la caja azul y los metió en un folder manila que compró en la papelería de la esquina, sin apuro. La pequeña victoria no fue encontrar respuestas. Fue dejar de necesitarlas todas al mismo tiempo. Guardó el folder en el cajón de la mesita de noche, debajo del libro que su madre leía antes de dormir y que ella nunca se animó a terminar. Esa tarde, llamó al trabajo y confirmó su regreso para el lunes siguiente, algo que había postergado 2 veces sin razón concreta. Mientras hablaba, miraba por la ventana el árbol del patio interior, que ya tenía hojas nuevas, aunque nadie lo había pedido. Rodrigo existía en algún lugar de esa ciudad o de otra, con una historia que no le pertenecía a ella todavía, pero que tampoco le era completamente ajena. Valeria cerró el cajón despacio, se sirvió el café y lo bebió de pie, mirando la manija torcida, sin llorar. Valeria pasó 3 días sin abrir la caja de cartón que contenía las cartas de Marcos. La dejó sobre la mesa del comedor, visible, como un objeto que todavía necesitaba tiempo para volverse ordinario. El cuarto, día una mañana de martes, sin ningún peso especial, hirvió agua para el café y se sentó frente a ella sin ceremonia. No buscó valor ni hizo pausas dramáticas. Simplemente la abrió como se abre cualquier cajón que lleva demasiado tiempo cerrado. Las cartas olían a papel húmedo y a algo parecido al polvo de armario antiguo, un olor que no le resultó ajeno, sino extrañamente familiar. Leyó la primera carta despacio, sin saltarse líneas, y lo que encontró no fue un monstruo, sino la letra torpe de un hombre, que también había esperado. Marcos escribía como alguien que había aprendido a no pedir demasiado, y eso Valeria lo reconoció en su propio pecho con una claridad que dolió de otro modo. Cuando terminó la tercera carta, dobló el papel con cuidado, lo devolvió al sobre, y no sintió traición, sino algo más parecido a una tristeza compartida con alguien que no había podido elegir. Se levantó, lavó la taza y en mi minúscita, ese gesto simple y repetido, entendió que su madre no había guardado el secreto para herirla, sino porque cargar sola era lo único que había sabido hacer. No era perdón todavía. Era apenas el primer milímetro de distancia entre el daño y ella. Esa tarde llamó al número que la tía Dolores le había dado y escuchó el tono de llamada 3 veces antes de colgar. Pero esta vez guardó el teléfono sin tirarlo sobre el sofá. Lo puso sobre la mesa, junto a la caja, los 2 objetos quietos bajo la misma luz, esperando el mismo momento que Valeria todavía no tenía listo, pero que ya no le parecía imposible. Valeria abrió la caja por 4ª vez esa mañana, pero esta vez no buscaba nada nuevo entre las cartas de Marcos. Las sacó una por una y las acomodó sobre la mesa con la misma calma con que su madre doblaba las sábanas los domingos, sin prisa, sin ceremonia. El sobre del fondo, el primero que había encontrado semanas atrás, tenía la esquina doblada exactamente
como ella lo había dejado la noche. Que todo cambió. Lo tomó entre los dedos y lo sostuvo un momento frente a la luz de la ventana, igual que lo había hecho aquella tarde sin saber todavía lo que contenía. Afuera llovía despacio. El olor a tierra húmeda entraba por la rendija de la ventana y Valeria lo dejó entrar sin cerrar el vidrio. Pensó en su madre tendida en la cama del hospital, con los tubos y el silencio y las manos que ella le apretaba cada noche antes de apagar la luz. Pensó que su madre había cargado ese secreto durante décadas con el mismo cuerpo con el que había cargado la enfermedad. Sin quejarse, mirando hacia otro lado. Ya no le dolía de la misma manera. Le dolía diferente, más hondo y más quieto, como duele algo que ya cicatrizó pero que deja marca permanente en la piel. Dobló el sobre con cuidado y lo colocó de vuelta en el fondo de la caja, debajo de todas las demás cartas, en el lugar exacto donde su madre lo había guardado. Cerró las solapas de cartón con los dedos, sin apresurarse, sintiendo el roce áspero del material contra las yemas, y lo hizo con la misma atención con que se cierra algo que merece respeto. La caja quedó sobre la mesa un momento más, y luego Valeria la levantó con las dos manos y la llevó al estante alto del armario, junto a las fotos y los documentos de su madre. Subió hasta el último escalón del taburete, empujó la caja hasta el fondo del estante, y cuando bajó, se quedó parada frente al armario, cerrado sin necesitar abrirlo de nuevo. Había cuidado a su madre hasta el final, y su madre le había ocultado a Marcos, y ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo, y con eso, exactamente con eso, Valeria decidió vivir. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.